Mi historia con las motocicletas viene como desde los 7 años. Mi nombre es Álvaro Riaño, soy de la ciudad de Bogotá y soy constructor de motocicletas. Mi moto es una Honda XR 250 Tornado, modelo 2016, customizada a Scrambler. Pues mi motocicleta yo vengo de motos de cross, entonces me gustan las motos divertidas. Es una motocicleta pues alta, doble propósito, con llantas de tacos, sedienta de tierra a todas horas. Es muy divertida, pues es una Scrambler neta así vieja guardia, como las primeras motos de cross que hubieron. Fue lo que quise hacer con ella, como una moto de cross más clasiquera. Pues la motocicleta quedó conmigo como por accidente, por un buen accidente, porque fue un proyecto de customización que llegó al taller. Era una motocicleta que estábamos haciendo para alguien de Estados Unidos, para un residente americano en Colombia, que le gustó pues, el trabajo del taller y nos contactó para hacer la motocicleta. De hecho, la historia es chévere porque realmente nunca nos conocimos, no puedo decir que le he visto la cara al hombre nunca. Fue de extrema confianza de parte de él, nos contactó por las redes sociales y hablamos del tema de una construcción de una moto Scrambler, porque vive en La Ceja, Antioquia, que era una moto un poco más torcuda. Él ya tenía una de Rockers, una 125, y quería algo más grande. Entonces nos contactó, hicimos la gestión para la motocicleta, nos consignó el dinero, estuvimos pues él y nosotros pues como muy pendientes del proceso en cuanto al diseño, a identificar exactamente qué era lo que quería él y pues lógicamente nosotros también como taller intercedemos mucho como jaloneando a la gente como por un lado, porque los proyectos se tienen que hacer con gusto. Si le gusta a uno, el proyecto queda muy bien, y como yo vengo de motos de cross, pues realmente era como el proyecto soñado en el momento, y dentro de los cilindrajes entre 250 y 650 sería como lo que más me gusta a mí, porque son motos livianas y divertidas. Entró esta cuestión de la pandemia, compramos la motocicleta, la mayor confianza, una buena amistad por WhatsApp, sin conocernos absolutamente nada, y empezó la cuestión de la pandemia. Llevamos la mitad del tiempo de la construcción de la motocicleta, hablábamos a ratos, nos encerramos, tuvimos que alejarnos un poco del taller. Y cuando volvimos a retomar actividades, ya habían pasado un promedio como de unos 2 meses, más o menos en promedio de 2 o 3 meses de confinamiento. Y él tiene una esposa tailandesa y acabó de ser papá. Entonces, un día me escribió y me dijo, Álvaro, yo creo que estos 2 o 3 meses que yo estuve de confinamiento con mi familia, me mostraron que no voy a tener mucho tiempo de montar en motocicleta. Le voy a obsequiar la motocicleta a una persona que trabaja para mí en la finca o que vive en la finca. Arregla con él, dame los gastos de transporte para enviarla. Y ahí quedó la conversación. Después yo hablé con la persona que se quedó con la motocicleta para entregársela, y a él no le gustaban las motocicletas custom, sino quería una moto más de trabajo. Entonces hicimos algún tipo de negocio y yo finalmente me quedé con la motocicleta. Pues chévere, porque yo la diseñé como a mi gusto, porque tuve la mayor libertad para hacerlo, y pues totalmente pues basado como en lo que él quería también. Hubo un buen presupuesto para hacerlo, y aparte pues un día estaba yo aquí en el taller normal y llegaron 2 cajadas de La Ceja, Antioquia. Él se llama Dave. Me había enviado muchísimas cosas, serigrafías, protecciones, muchísimas cosas que él tenía para su motocicleta, que él quería vivir como la vida de motero, el custom, de toda la cuestión, y pues realmente fue una sorpresa bonita, porque fue un buen obsequio, y aparte pues realmente a mí me gustan mucho las Scramblers, entonces me quedé con la motocicleta. Así terminó ella conmigo.
Es chévere porque es una moto que le permite a uno de todo, ¿no? O sea, si uno quiere ir a jugar en la trocha o de pronto quiere viajar un poquito o se quiere movilizar en la ciudad, su cilindraje es como, está como la mitad, entonces sirve para todo. Y aparte pues es una moto liviana, pues es una moto pues contemporánea, entonces se le consiguen todos los repuestos, monocilíndrica, me parece que es una moto muy compensada y que vuelvo y lo digo, es una moto muy divertida porque pues uno con ella puede desde subir un andén hasta tirarse por una trocha a un barrial o escoger una carretera para irse a viajar a algún lado. Mi historia con las motocicletas viene como desde los 7 años. He tenido motos de todos los cilindrajes y grandes, chiquitas, deportivas, motos de enduro, pero motos que me hayan marcado de pronto así mi corazón. Tuve una Katana 600 del 91, que me gustaba mucho también por lo clasiquera, 4 cilindros a carburador, me gustaba mucho la mecánica, el chatarrear con la motocicleta. También tuve motos más contemporáneas como Z1000 y motos de enduro. Hubo unas motos también de una casa nacional que me marcó mucho el corazón, que de hecho yo diría que comencé a hacer custom también con ella, que fue una KT235. Me apasiona mucho el motocross, pero no tenía los fondos para hacer motocross, entonces compré una moto nacional y empecé a modificarla en cuanto a llantas, suspensiones y caja para poder andar duro en ella en las trochas. Y esa motocicleta, esa KT235 2009, también me marcó mi vida como motociclista y como constructor realmente. Pero me identifico mucho en cuanto a muchos aspectos con una moto que tengo del año 76. Es una Suzuki GP de 1976, la cual customizamos. Se dice o digo que es un Frankenstein del taller que hicimos con muchas partes de lo que sobraba de las otras motocicletas. Y se hizo en homenaje a una banda de punk paisa que se llama Ira. Me gusta mucho por eso, que tiene mucha esencia, es muy chatarrera, muy de metal oxidado, muy vieja guardia, tiene una edad similar a la mía, que supera los 40 años, y aparte es una moto dos tiempos, el ruido, la bulla, el volumen, el humo, pura chatarrería andando, me gusta mucho. Hay un grupo aquí en Bogotá que se llama Café Racer de Mierda. Y entonces, según el concepto de los diseñadores y constructores bogotanos, suben como las motos más feas que existen. Y una vez me las subieron. Y entonces dijeron que era una Efesio, que era un Frankenstein. Y encontré realmente como el nombre de la moto, es un Frankenstein. Yo lo tomé bacano, o sea, lo tomé buena onda. Ofrecí para que la gente viniera y diera un bote, se llenara de humo y andar en el Frankenstein. Y pues no se vende. Es la única que no vendemos. Dios mío, nos está persiguiendo. Tenemos que destruirlo. Es un monstruo. Pues yo llevo trabajando con motos hace mucho tiempo, pero realmente metido en el taller, tocando las motocicletas, rompiéndolas y volviéndolas a hacer en inicios del 2013. Comenzamos a trabajar ya como pues enfocados directamente con el tema del taller. Pues yo creo que es como redes sociales, la movida Café Racer y Custom en Colombia se ha incrementado hace ya unos años. De hecho se ha perdido un poco como de esencia y se ha vuelto como más moda.
podría como decirlo como a nivel de crítica. Pero todo comienza como con alguien que tiene el sueño de tener una motocicleta clásica o con algo personal y de una motocicleta de serie. Entonces pues lo que hacemos es venir a hacer una cotización, mirar, identificar realmente si la motocicleta es una moto pues de fotografía o es una moto de exhibición o una moto para eventos o es para correr o es para el loquito que quiera andar a diario en su motocicleta. Cuando tenemos como identificado eso, entonces empezamos a proponer, a mirar qué tipo de motocicleta vamos a hacer, qué tipo de terrenos va a utilizar a diario y hacemos un negocio. La construcción de una motocicleta se demora más o menos entre 30 y 90 días dependiendo pues la marca, la antigüedad, el tipo de accesorios, ese tipo de cosas. Pero básicamente eso es como lo que hacemos, como coger motos de serie, cortarlas y volver a fabricar motos clásicas de esas motocicletas de serie. Se incendió el taller a raíz de un accidente técnico. Entre los dos en el 2014 se nos quemó un taller y pues quedó una deuda muy grande. Se quemaron varias motocicletas, toda la herramienta, todo lo que se había logrado hasta el momento con el taller, la inversión. Y me alcanzó a bajar un poquito pues el autoestima y las cuestiones así personales. Pues hay cosas que pasan y a los 4 días estábamos trabajando en otro local en la calle 72. Fueron 2 años duros de muchas cosas, de tropiezos, deudas, incumplimientos, muchísimas cosas para nivelar las secuelas de ese accidente económicas. Pero ya, o sea, ya hace un año, año y medio las cosas funcionan muy bien y ya se recuperó absolutamente todo. Pero fue un quemonazo duro, duro. Igual vamos a hacer el asado, muchachos. Pues mi familia, mis hijas, yo cuento con el apoyo de ellas. Pues para mí más que hobby es como mi fuente económica. Realmente nosotros comimos y vivimos de lo que nos brinda el taller. Mis padres, pues mi papá es un loquito bastante lúdico. Él pinta, talla madera, hace cosas así. De hecho, cuando pequeño nos influenció mucho como el arte. Aprendí a soldar con el niño. Entonces él recibió un apoyo ahí como grande de ellos, ¿no? Pues les gusta y se sienten orgullosos de los logros personales y las cosas que se han creado con el taller. Yo creo que yo nunca voy a dejar de hacer motos. Sentiría que algún día, por salud y por muchas cosas, ya no van a ser tan masivas, o sea, ya no vamos a tener proyectos tan constantes. De hecho, a nivel comercial he pensado muchas veces, por muchas cosas, en abortarlo como negocio. Pero yo creo que pues, mi pasión está ahí, en la soldadura, en el diseño, en la pintura, en la mecánica, en todas las cosas que hace con las motocicletas y yo creo que llegaré a una edad avanzada construyendo mis propias motocicletas o las de mis hijas. La música es como parte de mi vida. Realmente yo antes que soldador y diseñador y todo ese tipo de cosas, lo que estudié en alguna oportunidad de mi vida fue música. Viví la música hace mucho tiempo y es algo que es importantísimo. No funciona nada sin rock and roll en el taller. Todo se basa en la música. El tipo de motocicletas, el tipo de diseño, la fotografía, el cliente final, todo. Y pues a nivel personal, pues yo toco varios instrumentos, entonces por ahí toco rock and roll a ratos y canto en el baño. Pues estoy como en la depresión de los 40, se dice por ahí. Entonces quiero volver a empezar a sentir pasión por todo y dejar de ver todo como negocio. Realmente quiero que Rocker sea como un referente a nivel nacional de motos hechas a mano, no de cambiar accesorios ni de moda, sino realmente como los rockers vieja guardia, lo que hacían. A nivel musical, pues a nivel personal también, tengo ganas como de volver a retomar la guitarra, he estado haciendo algunos jams, algunas cosas con músicos vieja guardia, así como de mi edad, con ganas de montar un proyecto musical bueno. Y ya, pues realmente seguir construyendo motocicletas, seguir diseñando. Yo pienso que el día que deje de soldar y el día que deje de montar moto y todo, ya ese día no voy a estar como muy hábil. Diría que necesito una silla de ruedas de 500 centímetros cúbicos.
Básicamente, hermano, o sea, hay que guerrear por los sueños, o sea, así sean a largo plazo, cuando uno quiere, todo se logra. Yo vengo de una familia muy humilde, en la cual eh, en- nunca llegué a pensar de pronto tener la posibilidad de tener buenos fierros o de vivir un mundo como el que vivo ahorita en medio de las motocicletas. Podría decir que vivía en la 63,30 y salía a la 30 hace 33 años, 30 años, a ver pasar las superbike clásicas del tiempo, que eran las ZX7, las Suzuki GSX, F600 y 1100, las Hondas CBRs, anhelando y pensando cuándo con esa pobreza tan berraca se va a lograr llegar a un punto de esos. Y a punto de sueños, todo se logra. Nunca hay gente que guerrear y hay que guerrear por lo que uno ama y hay que tratar de vivir de lo que uno ama. De esa manera usted hace las cosas con amor, las hace bien y no lo ve como una labor, lo ve como una bendición, hermano. Larga vida al rock and roll y a las motos.